y vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, la doctora Adriana Caballero de México, directora y cofundadora de EIRA Learning, la primera plataforma en México. Cuenta con 10 años de experiencia en el campo de diseño de ciencias que tienen que ver con el mundo del aprendizaje electrónico. Adelante, doctora Caballero. Muchísimas gracias, Juan Paredes, y pues muchísimas gracias a la Universidad César Vallejo, al rector que hoy nos acompaña, doctor Humberto Yampen, y a su fundador, el doctor César Acuña, por la invitación que me han hecho para participar en este fabuloso encuentro de maestros, y por supuesto a la audiencia tan nutrida que nos acompaña hoy, y que ante la circunstancia que hoy estamos viviendo alrededor de todo el mundo en el sector educativo por el COVID-19, han demostrado su vocación acompañando a nuestros niños y jóvenes y en la educación en general a sacarla adelante, y por ello todo mi reconocimiento, por supuesto que antes de comenzar con mi charla. Voy a compartirles aquí en este momento en mi pantalla, nada más denme un segundo para hacer esto y sí me ven ahí, ¿verdad? Perfectamente. Pues bueno, en mi parte voy a platicar sobre el e-learning luego del COVID y sobre todo aquí voy a tener una perspectiva mucho más tecnológica, pero por supuesto que con un aspecto de estrategia, que dentro de la experiencia que hemos estado viviendo es algo que nos ha faltado y que va a haber que robustecer pues por parte de todos los actores, tanto de docentes como en la institución en general, como los padres de familia y los propios estudiantes, para poder hacer que este modelo de educación en línea sea sostenible y de calidad. Entonces voy a hablar aquí con ustedes de 3 temas que son muy importantes y que lo vamos a hacer muy breve, por supuesto que esto da para más charla y que seguro estaremos en constante comunicación para ir construyendo juntos este sector. Uno, tiene que ver con el cambio de roles en el e-learning, porque el contexto ha cambiado, el formato ha cambiado, y bien Rosa María nos comentaba al principio cómo ya no vemos a lo mejor a nuestros estudiantes porque apagan la cámara, ya no hay ese contacto físico y esa retroalimentación por parte de los alumnos, y por lo tanto esos roles van a tener que cambiar. Forzosamente se ven transformados. Por el otro lado, tiene que ver con la transformación cultural, luego la transformación digital. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de esa transformación digital y tenemos que ir para allá, pero si no cambiamos algunas estructuras culturales, va a ser muy difícil movernos al aspecto digital. La tecnología ya está, la tecnología también está probada, funciona, el problema tiende a ser más cultural y de eso quiero hablarles. Y como tercer punto, la estrategia para después implementar la tecnología ideal, la tecnología que nos funcione para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías digitales y el Internet definitivamente nos han cambiado drásticamente la forma en la que nos comunicamos. Ahora estamos más acostumbrados a la mensajería instantánea, mucho más que la llamada telefónica o inclusive las reuniones. Consumimos, la forma en la que consumimos, cómo estamos comprando los productos, también esto se ha visto adelantado cerca de unos 2 años, de acuerdo con los estudios más recientes ante esta pandemia. La forma en la que trabajamos, el sector de recursos humanos, por supuesto que se ha visto revolucionado con el home office, y todo esto también da mucho para hablar. La forma en la que nos divertimos y, por supuesto, que el sector educativo, este proceso de enseñanza-aprendizaje, no podía ser la excepción. Por supuesto que está tocada por estos cambios y que se ven acelerados ante esta pandemia que estamos viviendo muy de cerca, ¿no? Entonces, si hablamos de esta parte del cambio de rol o del cambio de los roles en la educación en línea, quiero aquí compartirles este mensaje o esta frase de Salmon desde 2003, que dice que el docente en línea no imparte clases magistrales,
sino que su función principal es dotar al estudiante de recursos y estrategias que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Entonces, el docente en línea se convierte en un facilitador del aprendizaje. Por lo tanto, le podemos llamar un e-moderator en inglés, pero en español es este facilitador, este es el moderador. ¿Esto por qué sucede? Por lo mismo, como tenemos otro contexto, tenemos otra forma y sobre todo tenemos una separación física y otros recursos como la sincronía que se ha desaprovechado ante esta emergencia, pues, ¿qué sucede? Que yo empiezo a facilitar, porque también se hace el conocimiento en red cuando hablamos de educación en línea. Entonces, les quiero compartir 5 habilidades que debería de tener este docente en línea y pues empezarlo a practicar y a desarrollar, formarse, capacitación, en fin, ponerlo en marcha. Uno tiene que ver con las habilidades digitales que debemos desarrollar. Esto prácticamente a todos nos queda claro, pero hay que reforzarlo. Hoy en día vemos que muchas organizaciones, o inclusive las personas, dejamos de lado todo este desarrollo de las habilidades digitales y ante la emergencia es donde empezamos a ver estas brechas. Entonces, es muy importante empezar desde la institución, desde nuestras propias personas, a trabajar en estas habilidades digitales porque ciertamente hay una brecha muy importante que hay que seguir trabajando y sobre todo podemos tener muchas habilidades, pero finalmente la tecnología va avanzando. Entonces, nunca podemos decir que ya llegamos y ya conocemos todo. Tenemos que aprender a aprender. El segundo punto o la segunda habilidad tiene que ver con las comunicativas en digital. Y esto lo quiero poner con mucho énfasis a desarrollar. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto más carente. Tenemos a lo mejor la tecnología, el hardware, la infraestructura, se creó un modelo hasta cierto punto y ¿qué sucede? Que las habilidades digitales no están del todo bien trabajadas. Entonces, aquí tenemos que pensar en la asincronía, que las personas no contestan en el momento, que están en un contexto también difícil ante esta emergencia y en general que la comunicación tiene un nivel de etiqueta, también por ejemplo si nos comunicamos a través de un grupo de WhatsApp o en una videoconferencia, cada uno de esos formatos tiene una etiqueta, una forma de comunicarnos y conocer también el contexto de nuestras personas y en este caso de nuestros alumnos. Esto va a ser muy importante y que debemos desde la institución también considerar estrategias para implementar tecnología que lo facilite, porque algo que sucede muchísimo en la educación en línea tiene que ver con que se sienten aislados. Y algo que yo debato mucho es que no nos sentimos aislados en las redes sociales, al contrario, nos sentimos conectados, no nos sentimos aislados cuando tenemos un dispositivo móvil, todo el tiempo sentimos que estamos cerca de la persona, pero cuando llegamos a la educación en línea, pareciera que eso desaparece. Y eso básicamente es porque no le hemos dado el peso necesario, el enfoque necesario y también el desarrollo de esas habilidades que se requieren para realmente hacer esa comunicación efectiva para hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje tan importante. La tercera habilidad tiene que ver con las pedagógicas y por supuesto que esto ustedes son los expertos, pero aquí lo que tenemos que considerar es que necesitamos balancear. En el e-learning tenemos las dos dimensiones y tienen que tener el mismo peso, tanto las pedagógicas como las tecnológicas, porque estamos trabajando las dos al mismo tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como cuarto punto, cuarta habilidad, es convertirnos en este guía, que como les decía es un cambio de rol que tiene el docente, y pues hacer ese empuje para nuestros estudiantes para que vayan aprendiendo a analizar, a seleccionar la información y sobre todo incentivar la investigación y el amor por el aprendizaje, que también a lo largo del tiempo del modelo educativo que tenemos hoy en día, se ha perdido ese interés y esa pasión por aprender que es tan nata en los seres humanos. Y como quinto punto tiene que ver con fomentar la interacción social y se une muy bien con la otra habilidad que tiene que ver con la comunicación, pero aquí es ayudar a crear comunidades de aprendizaje digitales. Dentro de nuestro rol docente
tenemos que fomentarlo más, apoyado de las tecnologías, pero con un moderador también que nos permite estar en constante comunicación, porque finalmente también aprendemos de los demás, de nuestros pares. Entonces, esas serían las 5 habilidades que espero se lleven. Me encantará igual también contar con sus comentarios. Ahora, por supuesto que esto lo ha realizado el docente, pero ¿qué sucede entonces si el docente toma ese rol de facilitador? ¿Qué pasa con el rol del estudiante? Por supuesto que va a tener mayor habilidad cognitiva mientras más adultos es esa persona. Si son niños pequeños o jóvenes, ahí vamos a necesitar mucho mayor involucramiento que cuando hablamos de educación superior. Pero en todo caso vamos a tener que estar desarrollando este tipo de roles, sobre todo en edades tempranas, para que adquieran un papel activo, donde analicen, busquen y seleccionen la información que se encuentra en la red y sobre todo a través de esas comunidades de aprendizaje. El estudiante en línea debe de tener autonomía y control, ser proactivo, colaborativo y también es productor de contenido y que esto viene desde la web 2.0, sobre todo cuando surgen las redes sociales, porque cuando surgen las redes sociales nosotros somos los que producimos a través de videos, a través de imágenes, fotografías, compartimos esa información, la vamos generando como usuarios y somos nosotros los internautas quienes generamos el conocimiento y la información que está en la red. Entonces, todo este proceso, este rol, el estudiante lo tiene que desarrollar, bueno, aprender, desarrollar y por supuesto ir trabajando a lo largo de su aprendizaje. Y también el rol del estudiante es, pues, todo el medio es a través de las tecnologías de información y la comunicación. Y algo muy importante es fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque esto es algo que a través de la educación en línea se genera naturalmente y que tenemos que ser muy conscientes y sobre todo en edades tempranas, irlo comentando, irlo trabajando justamente a través de volver a enamorar a nuestra sociedad pues, por la educación. Y por el aprendizaje, por supuesto. Ahora, como segundo punto, esto tiene que ver con los roles, y como segundo punto tiene la parte de la transformación cultural para lograr la transformación digital. En la transformación cultural tenemos estos retos. Hay una renuencia por la tecnología, principalmente por miedo, principalmente por desconocimiento, la falta de empatía también para comprender los contextos de enseñanza, aprendizaje y sobre todo hoy en la emergencia es muy importante entenderlos, no es porque estemos en casa tenemos tiempo infinito y disponible, esa empatía hay que trabajarla. Pensar que solo la sincronía y la presencialidad son efectivas para el aprendizaje es otro de los retos culturales que tenemos que trabajar. La percepción de que la educación en línea es menos exigente, menos efectivo y de menor calidad, y sobre todo esta parte que tiene que ver con las habilidades ya mencionadas de interacción social. Hay que trabajar en eso, la tecnología está ahí. Pensar que el docente es el único transmisor del conocimiento. Cuando cambiamos estos roles, cuando trabajamos en red, lo que sucede es que el docente y el alumno son pares. Ya no es nada más el docente el dueño del conocimiento, sino también el estudiante. Y una vez que trabajemos esos cambios culturales, vamos a poder encaminarnos hacia una verdadera transformación digital, pero aquí vamos a tener que pensar en replantear el modelo educativo. No puede quedarse intacto. El estudiante tiene que estar al centro dentro de ese nuevo modelo educativo. Hay que también desarrollar las habilidades digitales, hay que acelerar ese trabajo, hay que también trabajar en la parte de la comunicación digital que sea eficaz y eficiente, formación también al interior del centro educativo para, por supuesto, afrontar todos estos cambios de roles y pensar que el e-learning es un nuevo paradigma, para que con ello entonces podamos generar una estrategia para que la educación en línea sea sostenible y de calidad. Cuando hablamos de estas estrategias, hay una capa que es una generación de una estrategia desde la institución, pero aquí, ya que nos acompañan todos los maestros, pues quiero platicarles estrategias específicas desde la docencia.
Uno tiene que ver con aplicar metodologías más novedosas como el aula invertida o Flipped Classroom, donde si no conocen todavía este término, tiene que ver con que el alumno o el estudiante primero visualiza la información, consulta la información de forma curada en línea a través de tecnología para posteriormente ser mucho más eficiente en el trabajo que tiene en el aula con el docente. Y el aula puede ser virtual, por supuesto. La parte de generar recursos de aprendizaje tanto asíncronos y adaptativos, no solamente síncronos con la cámara. Tenemos esta posibilidad del espacio y el tiempo que nos da el Internet y las tecnologías, y sobre todo la posibilidad adaptativa de lograr que nuestra transmisión del conocimiento, toda esta parte, pueda ser adaptada según la situación del alumno. Cuando estamos en la parte presencial, tenemos los pupitres, todos tienen que ir al mismo ritmo. Con las tecnologías y con la sincronía es posible que se vaya adecuando nuestro contenido a cada ritmo y cada necesidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Aprovechar la tecnología para crear comunidades de aprendizaje en red es otro de los temas que, bueno, ya hemos venido platicando con las habilidades del docente. Basar la enseñanza en paradigmas psicológicos que integran mucho más naturalmente las TIC, y que hay muchísimas que se pueden estar trabajando en este replanteamiento del modelo educativo, pero aquí, dentro de los que yo les puedo compartir, que son más naturales, es el constructivismo y el conectivismo, que habría que plantearlo para este nuevo modelo educativo y que sobre todo apoyan la parte del cambio de roles más fácilmente. Apoyarse del diseñador instruccional, que ahora se denomina tecnopedagógico porque trabaja sobre las dos dimensiones, la pedagógica y la tecnológica. Y finalmente, pues digo, para cerrar esta parte, lo que quisiera es compartirles algunas tendencias tecnológicas, no son las únicas, pero que se pueden aplicar en la educación en línea y que pueden enriquecer muchísimo este proceso de enseñanza-aprendizaje. El video learning es una tendencia, esto nos permite la sincronía y sobre todo para el trabajo de la metodología del aula invertida. Las comunidades de aprendizaje, si hablamos de educación superior, lo sustituiría por la parte de las redes sociales. Aquí, si trabajamos con niños pequeños y con jóvenes, lo mejor no podemos meterlos a redes sociales, pero sí trabajar a través de otro tipo de tecnologías y metodologías y técnicas, comunidades digitales, y que además nuestros niños también están mucho más habituados. El aprendizaje móvil, que está relacionado con las dos anteriores, y la siguiente, que es la ludificación. Aplicar metodologías de videojuegos a la parte de los recursos de aprendizaje. Realidad aumentada, no puedo decir virtual aquí porque no se permite para pequeños, pero sí la aumentada, que puede ayudar a retener mucho mejor la información, es mucho más visual y genera una imagen que perdura mucho más en la memoria. Y la impresión 3D también es otro de las tecnologías que nos pueden ayudar para entender procesos complejos. Y finalmente, pues para cerrar pues, mi participación aquí, les quiero dejar esta frase del Open Education Consortium, que tiene que ver con que compartir es la característica básica de la educación. La educación es compartir conocimientos, ideas e información con otros, sobre los cuales se pueden construir nuevos conocimientos, habilidades, ideas y comprensión. Entonces, hay que trabajar desde el ámbito de ese replanteamiento para compartir. Esto se liga muy bien con todo ese modelo de la educación en línea, con las nuevas TIC, con las nuevas teorías también de aprendizaje y que también habrá que fomentar muchísimo en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Nuevamente, gracias por la invitación a la universidad y a quien nos ha acompañado. Gracias.